Hola, hola, bienvenidos a Tesis. Hola, Richard, ¿cómo estás? Muy bien, Verónica, ¿vos? Muy bien, contento que vamos a tratar un tema súper interesante. Trastorno de déficit de atención. Vamos a hablar de ese tema que es muy, muy interesante. Y también vamos a hablar de esclerosis múltiple y algunas combinaciones de algunas formulaciones de cannabis que pueden muy ser favorables para esos pacientes. ¿Vamos a verlos? Dale. Lo vemos. Bueno, Verónica, ahora vamos a hablar del trastorno del déficit de la atención y la hiperactividad, ¿sí? Muy bien. Y para eso hemos invitado al doctor Ricardo Corral, que es el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras, así que bienvenido. Muchas y un gracias. gusto Hola, tenerte Ricardo. acá, Ricardo. Tema importante para nuestra comunidad, sobre todo para las familias y toda la comunidad terapéutica, porque todo esto empieza en la niñez. Entonces se ve mucho en el colegio. ¿Qué es en realidad? Como la palabra lo indica, la frase, hay temas de alteraciones en la atención y en la actividad. Fundamentalmente lo que sucede es, los chicos empiezan a tener dificultades para tener atención sostenida y se ve mucho justamente en el rendimiento escolar y en otras cuestiones cotidianas. Por ejemplo, los chicos que son más desprolijos o desordenados, que pierden mucho las cosas. Y también el tema de la impulsividad, lo cual también llevó a también la mala fama del diagnóstico apresurado por un chico travieso o inquieto nada más. Se tienen que dar algunas condiciones más globales, no solamente eso. No es que el chico, porque es inquieto o es travieso, tiene un trastorno. Acá lo importante es justamente lograr que toda la comunidad terapéutica esté al tanto del asunto, las familias, los docentes y los profesionales estén en condiciones de hacer un diagnóstico precoz, porque como todo perturbación de la salud, y particularmente un problema del psiquismo, genera consecuencias en la medida que más tiempo pasa y no se hace una intervención adecuada, porque pensemos que si le sucede a un chico, va a perder oportunidades en el colegio y va a tener dificultades en su interrelación con los demás, con las maestras. Aparte le queda un estigma ya, ¿no? Es como que está... Ese es el otro tema, ¿no? Cuando hablamos del tema del estigma, cuando hay un padecimiento psíquico. Siempre decimos, una persona que tiene una enfermedad, por ejemplo, una diabetes infantil, no tiene el mismo estigma que tiene una persona que es un niño que padece algún problema psíquico. Lo cual es un tema importante para la sociedad, ¿no? Esto nos puede ayudar, este tipo de programas que hacen ustedes, tratando de comunicarle a toda la sociedad que estas son alteraciones que tienen un diagnóstico, que requieren un tratamiento, pero que no hay que valorarlas. No hay que hacer algo valorativo que es algo bueno o malo de la persona. Las personas son buenas y uno busca desarrollar los valores humanos y eso no tiene nada que ver con que alguien padezca una enfermedad. Porque las enfermedades no es algo que uno lo tiene porque quiere, ¿no? Porque a veces dice, bueno, ponete bien porque pone voluntad. La realidad es que nos pasa a todos, ¿no? Si uno tiene hipertensión, por más que ponga voluntad, no se va a sentir mejor. Tiene que hacer un tratamiento. Bueno, esto es un poquito eso. Y tiene que ver el tema de las pantallas, el tema de cómo viven los chicos más chicos, algo de eso. ¿Puede haber un disparador en todo eso? Lo que hay es una robusta evidencia que esta perturbación tiene un componente genético muy importante. Genético. Pero, como todo, lo genético no determina, no son herencias determinantes, sino que tiene que ver con la interrelación de lo que sucede en las circunstancias. Por eso es muy importante que la comunidad lo sepa, porque hay que tratar de reducir las circunstancias que generan perturbaciones. Lo que nosotros los médicos llamamos estresores sociales. Y una de esas cosas tiene que ver con la presión que hay con las pantallas, con los videos, con los videojuegos, que generan demasiado tiempo de exposición, y no solamente para el déficit de atención e hiperactividad, sino para otras cosas también. Por eso entonces tal vez estoy ligando, ¿no?, las cosas y digo, tal vez los espacios reducidos en los que uno habita ahora, no estar tanto al aire libre, este tema de la seguridad, las plazas, que hace que las personas estemos más recluidas y tal vez estamos en espacios más chiquitos y los chicos tienen también una necesidad fisiológica de correr, de moverse. De moverse, entonces tal vez eso puede influir altera a la madre, altera al chico, altera al padre, se alteran entre todos. Excelente comentario, porque justamente cuando decimos que alguien padece un problema de salud mental, toda la familia lo padece, en realidad, y sobre todo en este tipo de cosas. Y justamente lo que vimos con la cuarentena, y lo largo que estuvo con el tema de la pandemia, que nos complicó bastante, es que aparecieron más problemáticas vinculadas con la pérdida de la salud mental. Y el espacio es fundamental. Y lo que acabas de decir
tiene que ver con el bienestar. Lo que los médicos tenemos que tratar de promocionar es la salud. Y la salud se promociona a través de acciones y actitudes saludables que tengan las personas. Y para los chicos es fundamental el juego, espacios, parque, verde, lugares donde pueda hacer esparcimiento. Y bueno, los chicos necesitan justamente esa situación. Pero los que se corren un poco de eso, ahí aparece el trastorno en sí, que tiene una indicación muy particular y precisa de tratamiento. Esos chicos sí requieren el tratamiento. Por eso hay que corrernos un poco también de esas situaciones polares que se dan de mucha gente que pensaba que esa enfermedad no existe, que es una creación. Mucha gente hablaba de ese tipo de cosas o critica el diagnóstico. La realidad es que los chicos que lo padecen mejoran muchísimo con el tratamiento y entonces les tenemos que dar la oportunidad a esos chicos y a las familias a poder recuperarse porque la vida se les normaliza muchísimo y les va a permitir seguir desarrollándose académicamente, escolarmente y en las relaciones interpersonales. ¿Y en algún momento dejan el tratamiento o lo van a necesitar sostenidamente? En general, las evoluciones son muy personales y dependen también de la severidad, pero a medida que el tratamiento es completo, que no solamente incluye medicación, la medicación es necesaria, pero no siempre, pero lo que sí siempre es necesario es este entrenamiento de la mente que llamamos psicoterapia, que permite que la persona pueda reconocer a sí mismo cuáles son sus problemas, sus dificultades, lo cual le permite trabajar y anticiparse estas cosas. Eso termina generando un fortalecimiento de la personalidad y con el crecimiento de ese niño, adolescente y adulto, va a poder manejar mucho mejor sus cosas y va a estabilizar mucho más su cuadro. Y el tema del tratamiento y la medicación también va a ser relativo un poco a esa evolución que tiene. Pero uno sí podría decir, para que las familias se queden tranquilas, que eso es algo que tiene un tratamiento y tiene buen pronóstico. El tema es justamente iniciar el tratamiento lo más rápido posible. ¿A qué edad se puede diagnosticar con certeza? Bueno, todos estos síntomas que digo se pueden dar en una persona madura, adulta y grande, claro. Pero para hacer el diagnóstico tiene que haber empezado de niño, antes de los 12 años. Así que todos estos síntomas empiezan en la niñez. Entonces la detección se da más que nada en la escuela. En esto las maestras, los docentes están muy avispados y enseguida detectan cuando un chico no tiene un desarrollo típico, como llamamos. Hay que ir al gabinete y hacer... Sí, y lo importante es el diagnóstico preciso, el diagnóstico médico, que no haya alguna otra comorbilidad, porque a veces una de las cosas que es importante en el diagnóstico es no quedarnos nada más que con la sintomatología, sino hacer una evaluación completa médica que implica un diagnóstico preciso, porque puede haber otro tipo de problemas más neuropsiquiátricos que puedan influir y requieren distintos tratamientos. Lo que llamamos diagnóstico diferencial, que es una cosa y que es la otra. Y el rol ahí de los padres y de la familia, digamos, que a veces empiezan las negaciones en esos momentos. Claro, ahí el rol de los padres es central, porque los padres son los primeros terapeutas. Es decir, lo que tenemos que hacer nosotros es enseñarle a los padres a cómo manejarse mejor, primero para reducir sus propias ansiedades, y después porque es la mejor manera de desarrollar la crianza, aprendiendo a conocer a sus hijos y dándole herramientas para que puedan desarrollarlo mejor. Claro, porque el conocimiento es poder y van a poder hacer, tal vez tienen una característica determinada y la pueden hacer en una actividad determinada y tal vez va a poder vivir de esa actividad y de otra manera tal vez otro tipo de vida. Son presiones de la sociedad también sobre ese tipo de patología. Y ahí está muy intervenido también las presiones sociales que tienen los mismos padres. Los mismos padres, claro, sí. Claro. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable por la invitación. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, Richard, hoy vamos a hablar de esclerosis múltiple y cannabis. Estamos con el doctor Alejandro Anderson. Hola, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿qué tiene que ver la esclerosis múltiple y el cannabis? ¿Dónde los asociamos? Bueno, la verdad es que esta patología, para recordarle a la audiencia, es una enfermedad neurológica autoinmune, donde tu sistema nervioso queda mal seteado y por error, en lugar de atacar a nuestros enemigos, empieza a fabricar anticuerpos y glóbulos blancos contra uno mismo, particularmente contra la mielina del sistema nervioso central, que son las envolturas que permiten que los nervios conduzcan a gran velocidad. 15.000 pacientes en Argentina, unos 40 casos cada 100.000 habitantes y la verdad que afortunadamente al día de hoy hay tratamientos. Por ejemplo, vos podés mejorar la parte inmunológica con inmunomoduladores que antes eran inyectables, ahora son por boca. Los pacientes hacen una vida mucho más normal, uno prácticamente puede detener la enfermedad y congelarla. Si hay
hay falta de fuerza porque las vías nos conducen, tenés productos que mejoran la conducción, pero igual quedan algunos problemas remanentes por solucionar y ahí puede encontrar el lugar esta serie de productos nuevos que entran dentro de la familia del cannabis medicinal y especialidad la endocannabinología. ¿Cuáles serían los problemas en los cuales puede encontrar su lugar el cannabis medicinal? Primero, la progresión de la enfermedad. Hay protocolos, hay trabajos de investigación, gran parte experimentales, que tienen que ver con encontrar y tener las pruebas de que esa reacción alérgica podés atenuarla con determinadas fórmulas de cannabis. Pero básicamente el lugar lo encuentran en un problema que tiene el 85% de los pacientes, que es la espasticidad. Es el aumento del tono muscular. ¿Viste cuando el neurólogo, cuando nosotros revisamos a los pacientes con el martillito y sale el reflejo? El reflejo puede no salirte, pero el reflejo puede salirte muy exagerado y muy marcado. Bueno, en los pacientes que tienen daño del sistema nervioso central, el reflejo sale muy exagerado, el tono muscular es muy grande y estás como trabado en el movimiento. Esa espasticidad que tiene, te decía, el 85% de los pacientes, muchos de ellos, un porcentaje muy grande, no logran solucionarla con todos los remedios que hay para la espasticidad. Bueno, hay una fórmula especial de cannabis que se llama Nabiximol, que tiene una determinada cantidad de THC y de CBD, tiene una estructura, está hecha de 2 plantas sativa, con tantos miligramos de THC, 27 miligramos, 25 de CBD, que viene en una forma muy particular que se vaporiza. Viste que siempre te hablan de cannabis, vos pensás en el aceite, ¿no es cierto? ¿Cuántas gotitas? Preguntan los pacientes. No, esto viene en un aparatito que es como un aerosol. Te pulverizás dentro de la boca y se absorbe en 15 minutos. Es un producto que se vende internacionalmente. Y bueno, ese es el lugar que encontró el cannabis en parte en los problemas de la esclerosis múltiple. Así que vos... ¿Es estabilizado ya ese producto acá en Argentina? No está en Argentina, sí está en muchos países del planeta y mejora en un 20 a 30% la espasticidad en la mayor parte de los pacientes que no encontraron solución con los otros medicamentos, es decir, para espasticidad refractaria. ¿Y por qué, doctor, no está acá en la Argentina ese medicamento? Bueno, es un tema de habilitaciones y supongo que tiene que ver con las reglamentaciones que tienen que ver con el cannabis. Ustedes saben que tiene muchos productos químicos dentro, la planta o el aceite de cannabis o los medicamentos, digamos, a base de cannabis, y una de las sustancias es el THC, que es la sustancia más polémica, porque es la sustancia psicoactiva. La planta tiene muchos cannabinoides, tiene 120, pero siempre estamos hablando del CBD, que lo conocemos por la epilepsia, y del THC, que uno lo conoce porque es la sustancia polémica, como les contaba. Bueno, este producto necesita THC junto con CBD para poder lograr este efecto contra la espasticidad. Y las reglamentaciones internacionales tienen bastante trabado el producto, pero se están destrabando porque esto viene ya de hace unos años. Piensen que en el 2001 se acuñó el término cannabis medicinal en Canadá. Y allí empezó todo a progresar. En Argentina empezó básicamente a acelerarse esto a partir del 2017 con la ley, no hace tanto tiempo, estamos en el 2022 y hemos avanzado mucho. Bueno, hay productos que uno podría tener artesanales, para eso tenemos el ReproCan que te da los permisos para cultivar, con fórmulas parecidas, pero también tenés un producto industrial que aún no ha entrado al país y quizás en el futuro lo fabrique algún laboratorio argentino, que tiene este objetivo y esta función y esta posibilidad tan interesante para los pacientes con espasticidad, no solo por esclerosis múltiple, sino para los pacientes que tienen espasticidad porque tienen una parálisis cerebral, porque tenés una lesión medular. Hay muchas otras lesiones que te perjudican, te dañan la motoneurona superior y hacen que tengas espasticidad. ¿Y ahí es donde actúa el TSH? ¿En qué lugar del cuerpo está actuando? Está actuando en el sistema nervioso central. Está actuando en una parte que regula el tono muscular. Tiene básicamente ¿Y dos medicaciones por separados no se puede tomar acá? Por ejemplo, tomando ese ejemplo de esta medicación. No tenés productos que tengan THC a la venta. No tenés. Y la verdad que
esta fórmula que yo te la resumí así, te dije, mira, esto tiene THC y tiene CBD. No, en realidad tiene cannabinoides menores en un 5 a 6% y también tiene terpenos en un 5 a 6%. Sí, es la gran combinación la que termina no es siendo. cannabis, digamos, ni sintético, ni siquiera farmacológico, no, son dos plantas. Quiero decir que hay mucho producto que tiene que ver con el resto de la planta de cannabis y que no lo tenés resumido tan sencillamente como cuando ves la fórmula química, imagínate, de la aspirina. Esto es algo, en cierto sentido, como fitoterapéutico. Y quería, y no olvidarme, que el otro problema que tienen los pacientes con esclerosis múltiple tiene que ver con derivados de la espasticidad que se curarían cuando tratás la espasticidad. Los pacientes tienen una vejiga hiperactiva, que eso les provoca trastornos urinarios, infecciones urinarias, incomodidades, les trastorna el sueño porque se tienen que levantar muchas veces, los espasmos musculares, pero además tienen dolor porque puedes tener daño de las neuronas del sistema nervioso central y tenés dolor neuropático central. Para el dolor neuropático central también tenés fórmulas de cannabis que pueden atenuarlo. Y la verdad que estas mismas fórmulas de nabiximoles también tienen protocolos publicados donde demuestran que mejoran el dolor neuropático. Por tanto, con el mismo producto podrías atenuar los dos tipos de problemas tan frecuentes en los pacientes con esclerosis múltiple. Porque más allá de que vos le hayas congelado la enfermedad al paciente, y que eso es importantísimo, gracias a los inmunomoduladores tan potentes que tenemos ahora, quizás ya te vino a ver con alguna secuela. Entonces la secuela la vas a tener que tratar, porque no podés volver para atrás en el punto al cual ha evolucionado la enfermedad. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, Gracias a muchas ustedes. Bueno, Ya volvemos, ¿no? vale. Simmons, descansa en primera clase. Bueno, estamos con Marlene Gómez, nutricionista. ¿Cómo estás, Marlene? Hola Ricardo, ¿cómo andás? Bueno, hoy vamos a hablar de los alimentos libres de gluten y para pacientes celíacos. Así es, enfermedad celíaca y cuáles son esos alimentos que se debe consumir y cuáles evitar. Claro, evitar. Exacto. Bueno, para arrancar, la enfermedad celíaca es una condición autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema inmune reacciona de manera exagerada frente a los alimentos que tienen gluten. ¿Qué sería el gluten? Bueno, el gluten, nosotros cuando mezclamos harina, agua y amasado, esto como un elástico chicloso sería el gluten. Bueno, las personas que tienen enfermedad celíaca tienen en el intestino vellosidades y esas vellosidades están aplanadas. Por lo tanto, no cumple la función de absorber sus nutrientes y genera síntomas como diarrea, estreñimiento, caída del cabello, debilidad en las uñas. Son bastante variados los síntomas, por eso a veces también es difícil. Sí, se confunde a veces. Sí. Tal cual, es difícil diagnosticarlo, entonces puede estar un tiempo hasta que se diagnostica. ¿Cuáles son los alimentos? Vamos a lo más importante. Bueno, no debe tener trigo, avena, cebada, centeno. Entonces lo van a identificar con este loguito. Todos los productos que tengan este logo quiere decir que lo puede consumir porque no lo tiene. Por acá podemos mostrar, acá hay unos fideos con el loguito. Entonces esto es que está libre de gluten. Hoy por hoy hay bastante variedad. Antes, hace algunos años atrás, era difícil armar un plan alimentario porque era una o dos harinas. En los restaurantes no había tampoco carta para celíacos. Tal cual, hoy hasta en los catering tienen bastante variedad y eso está bueno. Hay también galletas de arroz, bueno, legumbres también puede consumir, frutos secos, que son alimentos que no lo contienen. Ahora bien, ¿la avena contiene gluten o no? ¿Por qué está incluida? La avena no tiene gluten, pero sí, al ser cultivada cerca de con otros cereales o en la molienda, entonces puede contener contaminación cruzada. Por lo tanto, eso también sería un riesgo, por eso es que se lo incluye a los alimentos que no los debe consumir. Ahora bien, lo que también tiene que evitar es, por ejemplo, cuando va a la carnicería, muchas veces cuando cortan la carne, cortaron antes chorizo o morcilla, eso también puede tener algún agregado de almidón. Sí, los contaminantes de... Y ahí genera contaminación. Por ejemplo, lo que sería fiambres, jamón o paleta, muchas veces también los que son más que nada los más económicos tienen agregado de almidón. Y eso, bueno, también es perjudicial. ¿Y eso está declarado en las etiquetas?
No, No. entonces eso es preferible que lo evite. Aparte no tiene cómo identificarlo tampoco. Lo mismo pasa con el tema de los cuchillos, los platos. O sea, si cortaste pan, no utilizar para cortar los alimentos que vaya a consumir Claro. la persona celíaca. Después, en cuanto a frutas, verduras, puede consumirlo libremente, eso no hay problema. Tema, pastas, cereales, ya saben, con el loguito, siempre elegirlos que tengan el loguito en los productos. Polenta, por lo que veo, sí. Harina de maíz se puede. Sí, polenta sí se sea, puede. está O dentro sea, de esos todo lo que cereales. sea derivado del trigo, no, o cebada centeno. También, por ejemplo, viene trigo sarraceno, que eso se llama trigo sarraceno, pero en realidad no contiene. Entonces eso sí lo puede consumir, que es confuso el nombre, pero... Sí, también en los medicamentos, también en los excipientes, a veces hay almidón, Exacto. hay algunas cuestiones que tampoco pueden consumir, por eso también es importante asesorarse de qué medicamentos se pueden utilizar de la ¿Y droga que cuáles? están por usar y cuáles Sí, no. tal cual. Sí, el Sí. almidón es muy utilizado, no solo en la industria, sino también, es verdad, en tema medicamentos. Entonces ahí también es importante chequear el logo o siempre consultar a su médico, a su nutri, para ver si lo puede o no consumir. Bueno, clarísimo, Marlene, muchas gracias. Bueno, y bueno, ustedes. Bueno, muy bien, estamos con el doctor Fuhrman y vamos a hablar sobre dolor de cabeza. Richard. bueno. ¿Cuántas Doctor. veces les dolió la cabeza? Muchísimas, ¿no? ¿Y por qué? Mira, hay un montón de motivos. Lo sufre el 10% de la población sana, Un montón. claro. ¿Y sabés quién es el protagonista de todos estos dolores? Los nervios, el hígado, algunos problemas que hay que investigar. Pero hoy vamos a hablar sobre un dolor de cabeza que se lo produce un nervio que sale de la segunda vértebra cervical. Acá está la base del cráneo, la primera vértebra, y después viene la segunda vértebra. Entre esas dos vértebras sale un nervio, se inflama, y eso se llama Arnold, como Schwarzenegger. Sí. Cuando eso se inflama, el dolor es desde esta zona, toma media cabeza, como si fuese una mano, te toma hasta el ojo, y el dolor es muy importante. Este punto que yo toco es el que la gente puede en su casa tocárselo y va a sentir que le molesta. Puede ser más de un lado que del otro. Es decir, ahí siente más dolor si se comprime. Si se comprime, a ver, comprimilo. Con el dolor de cabeza. Ponés de un lado o Sí. ponés del otro. De A este los lado costados. siento, de este lado no. Muy bien. ¿Eso por qué? Porque la vértebra se puede estar moviendo, puede haber algunos problemas, pero esto comprime nervios. Ese nervio produce un dolor en esta zona. ¿Qué se hace? Bueno, la emergencia, tecnología de punta, un pañuelo, un cubito de hielo, lo pones adentro y lo colocas en la zona que te duele hasta que se derrita. Esto ayuda a que vaya relajándose. Por supuesto, hay que ir a ver un profesional para que te haga un diagnóstico, para que vea Sí, que qué podés se tiene que decir hacer. qué es esto, digamos. Otra de las técnicas que puede hacer la gente en su casa, mira, agarrás una toalla, la envolvés como si fuese un matambre. Esto te va a quedar chato, largo, lo envolvés en el cuello. Ricardo, vení, ayúdame. Tenés la cabeza, esto lo envolvemos y lo sostenemos con un alfiler de gancho, fácil, sencillo, sin que sea alto, sin que sea apretado. Así que cubre el cuello, digamos. Exacto, este es un cuello largo, pero bueno. ¿Cuál sería el beneficio? Relaja los músculos. Viste que cuando estás con dolor de cabeza te pones la mano como para Y decir, buscás a ver aflojar, si ¿no? me relajo. Esto es como si tuvieras la mano permanente. Y podés dormir con esta toalla. ¿Y bien comprimido o No, apoyado no, no, nada no. más? No tiene que estar apretado ni tiene que ser alto. Solamente apoyado. collarín, una especie de Sí, sí, sí. collar. No es el collar que se venden, que son de goma pluma. Eso tiene otra función. Esto es algo así como la colita rutera. ¿Viste? Hasta ayuda a sacar la corriente estática. ¿Viste que cuando una persona agarra un picaporte Sí, y se salen te patea, chispas? sí. Bueno, esto es como la colita rutera que sacaría eso. Por supuesto, esto se realiza, una técnica que se hacen con aparatos especiales. Yo acá traje un percutor, se coloca, esto no es que duele, pero va movilizando un poquitito las estructuras, porque técnicamente esto, ¿por qué se produce? El celular.
que estás con la cabeza para abajo. Posturales, diríamos. La computadora. Dormir torcido. Quedarte con 3 almohadas viendo la televisión. Cuando vas a ver este programa, saca una almohada. O míralo de costado. Esto es importante. Perfecto. Pero el dolor de cuello es la punta del iceberg de alguna afección, que puede ser sencilla o complicada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ver al neurólogo, hacerse los estudios que corresponde y después, si hay algo mecánico, al taller, que somos lo que arreglamos. Perfecto, doctor, muy claro, Muchas gracias, doc. No, un gusto estar con ustedes. Gracias. Qué pareja. Unos conductores de primera. Muy amable. Espectacular el programa de hoy, me encantó, muy interesante, como siempre, ¿no, Richard? Sí, la verdad que estamos hablando de diferentes temas y creo que a la gente le va interesando y bueno, esto de la rinitis, prevenirla es mejor que sufrirla. Exactamente, y mucho cuidado con las palabras, porque las palabras pueden lastimar, así que no... no estigmatizar. estigmatizar a la gente, exactamente. Bueno, nos encontramos en la próxima. Vale, nos vemos. Dale.